Vamos con Sebastián Brioso, Senior Director del Departamento de Calificaciones Soberanas de Standard & Poor's desde Buenos Aires. Es un gusto, Brioso, tenerlo en el programa. Ok, la pregunta que yo le quiero hacer es ir simple y al punto, y la que se hace muchos argentinos, se la hacen dentro y fuera y no tan solo argentinos. El gobierno argentino tiene plata para pagar. El 26 de julio tenía depositado 539 millones de dólares en el Banco de Nueva York para hacer el pago de los intereses. O sea, básicamente esa deuda del 2033 se iban a pagar los intereses que se vencían. Es la Corte la que determina que no, por tanto el banco determina no pagar por una decisión legal, pero tienen plata el gobierno. Algunos dicen, Standard & Poor's, que es una opinión que nadie le pide, pero una opinión que mueve mercado, ¿no habrá sido un poco arbitraria, sabiendo que al final el gobierno y ustedes reconocen que tiene plata para pagar, el haber determinado un default selectivo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, nosotros tenemos metodologías y criterios públicos de hace muchísimos años que establecen cuál es nuestro proceder bajo distintas circunstancias que se van dando a lo largo del tiempo. Y no solo esto, sino desde hace tiempo que ya venimos indicando bajo qué circunstancias la calificación de Argentina sería rebajada a default, o a incumplimiento, o a selective default en este caso. Así que nuestros criterios son muy claros al respecto. Si hay un vencimiento de deuda, ese vencimiento pasa sin que se haya realizado el pago y sin que el pago haya llegado a los tenedores de la deuda. Y después del periodo de gracia, esto sigue sin ocurrir, al final del periodo de gracia, si los pagos no llegaron a los tenedores de la deuda, esto es un incumplimiento. Y esto está bien claro en nuestra metodología. Y nosotros básicamente seguimos una metodología que es pública, o sea, no estamos improvisando al respecto. En las definiciones, Sebastián, saludos, ¿cómo estás? En las definiciones de ustedes sobre selective default, que es el término que se usa en inglés, dicen cuando una parte, un tramo de una deuda que está calificada o no por una calificadora como Standard & Poor's, y que en este caso entiendo yo que ustedes no califican ese tramo de esa deuda, pues no se paga. Pero te quiero preguntar por las declaraciones de del ministro Axel Kicillof y de la propia presidenta, que se ufanan en decir que esto no es un default. ¿Declaración política? ¿Nada más? Bueno, cada uno puede darle la interpretación que quiera. Nosotros no, nosotros tenemos, como te decía, nuestra metodología y brindamos un servicio al mercado que creo que es relevante. De hecho, el mercado lo ha utilizado y lo sigue utilizando. Y por eso seguimos nuestra metodología. Después, evidentemente, en todos los países que calificamos siempre hay reacciones de los gobiernos de un lado o del otro. Esto es parte de la regla de juego. Nuestro trabajo no es caracterizar cuáles son las reacciones de los gobiernos, sino mirar simplemente cuál es la calidad crediticia de los gobiernos y en qué medida los gobiernos tienen más o menos posibilidades de cumplir con las obligaciones financieras que tienen. Así que este es el caso en la Argentina. No, y es entendible que ustedes en el reporte definen cómo definen default. Y por eso, basado en esa premisa, que ustedes toman la decisión. Pero también ustedes reconocen que el gobierno argentino tiene la plata para pagar, ¿correcto? Ah, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Por eso también diferenciamos públicamente una enorme cantidad de veces que esto no es semejante a lo que ocurre o lo que ocurrió en la crisis de 2001 en Argentina, donde realmente el país en ese momento tenía una crisis de endeudamiento, básicamente de un nivel de endeudamiento muy grande. Ahora, evidentemente hoy el país tiene problemas macroeconómicos, la inflación siendo quizás el principal de ellos y el efecto que la inflación ha tenido sobre disponibilidad de reservas y por lo tanto temas cambiarios, pero no tiene un problema de endeudamiento. El nivel de endeudamiento es bajo. Ahora, es importante destacar, o sea, los países no solo llegan a incumplimiento, los gobiernos no solo llegan a incumplimientos porque no pueden pagar la deuda. Hay innumerable cantidad de casos de países que han incumplido con niveles de deuda baja. Eso es un incumplimiento también. O sea, tanto y en cuanto los pagos no lleguen a los tenedores de la deuda, de acuerdo a nuestra metodología, es un incumplimiento. Y esto no, de vuelta, no tenemos tampoco mucho margen al respecto. Es lo que fija la metodología con la que hemos trabajado durante años y con la que seguimos trabajando durante años y con la que el mercado sabe que nosotros trabajamos.
En ese sentido, debo agregar que Fitch también ya en las últimas horas en esta jornada dijo lo propio, un incumplimiento parcial de la deuda. En el sentido del análisis que además ustedes hacen, como cualquier otra calificadora, el análisis económico, se habla de las consecuencias que puede tener mientras no llegue un pronto acuerdo, una claridad, y es el tema de la volatilidad y el tema de la incertidumbre. Pero anticipas que puede haber riesgo, si se extiende por mucho tiempo este escenario, de que se aprieten, por ejemplo, los controles de capital, de que haya una mayor desconfianza, por supuesto, en detrimento de una economía que está con la situación que hoy tiene en recesión, pero además la salida también o la caída más pronunciada en las reservas internacionales, Sebastián? Bueno, como decías, creo que lo importante aquí es cuánto dura el default, ¿no? Cuánto dura el incumplimiento. Yo creo que el primer efecto, el efecto más importante que tiene quizás, es que el gobierno, creemos nosotros, que había trazado un plan de mejorar la relación con la comunidad financiera internacional, y por eso había cerrado el Club de París, había cerrado la deuda con YPF, Repsol, y otro tipo de deudas con el CIADI, y había trazado una ruta en dirección a volver a los mercados internacionales, que esto no quiere decir sobreendeudar a la Argentina, por supuesto, pero quiere decir tener acceso a los mercados, y a través no solo de emisiones del gobierno nacional, sino provincias o empresas que están trabajando en esas emisiones, alivianar un poco la presión sobre los dólares y por lo tanto la presión sobre el tipo de cambio, que es una de las cosas que está todavía pendiente. Creo que el primer efecto es que con el incumplimiento esto de volver a los mercados se hace muy difícil, casi imposible, diría. Y por eso la posibilidad de volver a tomar esa ruta, ese camino, va a depender de cuánto tiempo se resuelva el incumplimiento. Después hay varias de las cuestiones de los efectos negativos que tiene un incumplimiento con los que Argentina ya tenía. Básicamente esto de no tener inversión extranjera directa, casi no tener acceso a los mercados internacionales de capital. Así que muchas de estas cuestiones negativas ya estaban predominantes en la economía argentina. Obviamente, si el default, si el incumplimiento se alargara por mucho tiempo, sería más difícil revertir el proceso de deterioro de la actividad económica que estamos viendo con elevada inflación, que es quizás la peor combinación que se puede tener en una economía. Sebastián Brioso, fue un gusto haberte tenido en el programa. Gracias.